Han pasado varios desde que el Saiyajin había llegado a ese mundo y por su mala suerte se encontraba en un punto muerto donde no sabía qué hacer para encontrar la manera de volver. Pero al haberse acostumbrado a vivir de esa manera tenía la leve esperanza de encontrar alguna manera. Mientras estaba en la capital para validar que había completado los encargos, ve de lejos a mucha gente reunida en un lugar. Por curiosidad se acerca para ver de qué se trataba. Al ver con más claridad ve que sobre una plataforma muy adornada habían dos chicas junto con un joven que se le hacía algo conocido. En medio del alboroto un hombre en voz alta dice: en conmemoración por salvar a las princesas herederas al trono se le dará la medalla al valor y sacrificio por como agradecimiento por su valentía. Bellito escuchando eso trata de recordar dónde los había visto por la sensación que tenía. Luego de hacer un esfuerzo recuerda que eras los mismos de esa noche donde un carruaje estaba siendo atacado por bandidos. Luego recuerda al chico por el fracaso que tuvo y por la intervención del Saiyajin desde lejos. Bellito comprende que el joven había recibido el mérito por haber salvado a esas jóvenes cuando este mismo lo había hecho. Pero sin darle importancia simplemente se aleja en dirección al gremio. Cuando se registra su encargo como completado, la recepcionista le dice: parece que has cumplido los requisitos para subir al siguiente rango. Bellito sorprendido le pregunta: ¿en serio? ¿Tan rápido? La recepcionista le responde: así es. De hecho hay alguien que quiere verlo ahora. El Saiyajin extrañado accede a ver a esa persona. Luego de unos momentos el Saiyajin se encontraba enfrente de una puerta de decía maestro. Al entrar ve a alguien sentado en el escritorio de espaldas que le dice: siéntete cómodo y toma asiento. Bellito toma asiento y le pregunta: ¿quién eres? El tipo en el escritorio le responde: no, perdón por mi descortesía. Soy el maestro de gremio. Me llamo Odo. Bellito le saluda diciendo también su nombre. Odo le detiene diciendo: sé quién eres. De hecho por esa misma razón te he llamado. El Saiyajin se preguntaba la razón mientras Odo se sentaba frente a él. Luego sacando una carpeta de su saco lo coloca sobre la mesa y le dice: no me iré por las ramas, así que seré claro. Soy consciente del poder que posees. Y espero que seas franco con respecto a las preguntas que te haré. Bellito sospecha sobre quién era para decir eso, pero no le da tanta importancia como para preocuparse. Odo continúa diciendo: sé que es repentino dado tu temprano ingreso al gremio. El Saiyajin no le da importancia y simplemente le dice: está bien. Pregúntame. Odo entonces al escuchar su aprobación pregunta: ¿alguna vez has sido parte de una organización o clan de guerreros? Bellito le pregunta por una duda: ¿eso del clan también tiene que ver con las razas? Odo le responde: no del todo. Aunque un clan pueda tener varias razas, no es un término que se aplique cuando tiene a una especie completa. Bellito entonces responde: entonces no. Odo luego le pregunta: ¿tienes algún familiar o alguien con un linaje de sangre cercano a ti actualmente? Bellito pensando en la tierra en la que se encontraba y no su mundo le responde: no. Después Odo le hace la última pregunta: por último. Fuiste tú quien salvó a las princesas esa noche, ¿verdad? Con una cara serena le hace esa pregunta y Bellito al escucharlo le pregunta: ¿por qué lo preguntas? Odo le dice: solo para confirmar algo. Bellito sospecha, pero sabiendo que si algo sale mal podría manejarlo le responde: así es, fui yo. Odo luego sonríe para decir: gracias, ahora tengo todo claro. Bellito le pregunta: ¿entonces eso es todo? Odo le responde que sí y el Saiyajin le pregunta: ¿pero qué tenían que ver esas preguntas con lo de mi poder que dijiste hace rato? Odo poniéndose de pie para ver por la ventana de su oficina le responde: ¿te enteraste sobre el tipo que salvó a las princesas de unos bandidos? Bellito le responde: lo sé. Hace un rato lo vi siendo condecorado. Odo le responde: entonces eso simplifica las cosas. Luego mirando a Bellito con una cara seria le dice: quiero que te encargues de ese muchacho. El Saiyajin le pregunta por qué le hace ese pedido tan repentino y de ese tipo. Odo aún mirando por su ventana le responde: es solo una suposición. Pero creo que se planea algún tipo de golpe de estado. Bellito entendiendo eso le pregunta: ¿crees que alguien quiere tomar el puesto del rey? Odo le responde: no lo sé. Está esa posibilidad o que desde las sombras usen al rey como un títere para mantener una tapadera. En cualquier caso quiero que te encargues del chico. Bellito de pie le pregunta: ¿quieres que mate a un niño? Odo le responde: por Dios no. Solo que lo saques de la capital hasta que las cosas se calmen. Después volteándose a verlo le dice: sé que es muy repentino que alguien de bajo rango tenga este tipo de pedido, pero puedo ver que eres alguien impresionante.
Bellito le pregunta. ¿Y esperas que lo haga así sin más? Odo le responde. Sé que vives en la aldea Mora cerca de Bosque de las Bestias. Si logras sacar al chico, llévalo a ese lugar. Yo estaré allí para hacerle unas preguntas. Bellito le trata de detener diciendo. Espera, no comprendo qué es lo que quieres. ¿Me pides que lo saque de este lugar y luego que lo lleve a la aldea para que le hagas unas preguntas solo por un posible golpe de estado? ¿Por qué no se lo pides a otro más? Odo le responde. Lo he intentado, pero se niegan o piden un anuncio público de sus acciones. Y eso no me lo puedo permitir para lo que quiero hacer. Bellito suspirando le responde. Está bien. Pero a cambio tienes que darme lo que quiera. Odo sonriendo le responde. Haré todo lo que esté a mi alcance para darte lo que buscas como agradecimiento. Tras eso Bellito se iba, pero es detenido por Odo, que le dice. Espera. Antes de que te vayas, toma esto. Bellito se le acerca y ve una copia de su tarjeta de identificación con un color distinto. Odo luego le dice. Sería injusto que siguieras en el rango más bajo tomando en cuenta tu poder. Bellito le pregunta. ¿Y cómo sabes sobre mi poder? Odo le responde sonriendo. Puedo ver cosas que otros no ven. Tras eso el Saiyajin se va de la oficina. Saliendo del gremio para ir a su casa, la cual era la aldea Mora, siente a alguien detrás de él, por lo que voltea para ver quién era. Al no haber nadie dice. Esta es la segunda vez que sucede. La presencia es la misma y sigo sin saber de quién se trata. Haciendo a un lado ese problema, se dirige a la aldea. Cuando llega a la aldea, que ya estaba reconstruida, donde ahora la gente se había habituado al Saiyajin en parte, es recibido por un hombre que con prisa le dice. Qué bueno que llegaste. Bellito le pregunta. ¿Sucede algo? El hombre le responde. Sí. Alguien muy herido y cansado acaba de llegar a la aldea desde el bosque buscando ayuda. Bellito al escuchar eso le dice. Vayamos a verlo. Después, mientras caminaban, el hombre le dice. Ese tipo llegó poco antes de que llegaras. Por ahora lo están ayudando a que se recupere. Bellito le da las gracias por ese dato y se adelanta a ver lo que pasaba. Llegando donde estaba la gente reunida hablando entre sí, abre paso hasta llegar a la puerta donde le dejan pasar. Cuando entra, ve a Aldous atendiendo junto a unas mujeres que hacían de enfermeras al herido. Al cerrar la puerta, Aldous le ve y le saluda. Bellito le devuelve el saludo y le pregunta qué estaba pasando. Aldous le explica con detalle lo que ocurre. Cuando Bellito termina de escuchar todo, se sorprende y se levanta en dirección al hombre que estaba herido. Aldous le pregunta qué tenía planeado hacer y el Saiyajin solo se mantiene callado. Haciendo a un lado a las mujeres, ellas se molestan mientras el Saiyajin ponía su mano sobre el hombre herido. Tras eso su mano comienza a brillar, seguido del hombre que comenzaba a calmarse. Las mujeres que estaban de enfermeras ven con asombro cómo las heridas de hombre se estaban curando a un ritmo acelerado. Una vez se calma y sus heridas se había curado, el hombre despierta de golpe preguntándose dónde estaba. Aldous en eso estaba asombrado y pregunta. Creí que eras de tipo guerrero. ¿Así que también puedes usar sanación? Bellito levantándose le responde. Algo así. En eso el hombre, viendo que sus heridas estaban sanadas y ya no sentía dolores internos, ve al Saiyajin y le dice agarrándolo de la ropa con un tono desesperado. Por favor, sálvalos. Están en peligro. El Saiyajin le pregunta. ¿A qué te refieres? El hombre, soltándolo, le pide disculpas y le dice. Tuve suerte de escapar. Son unos animales que no conocen la moralidad. Aldous le pregunta. ¿Podrías contarnos cómo llegaste aquí y qué te ocurrió? El hombre le responde con una mirada acabada. Estábamos viviendo tranquilamente en una aldea no muy lejos de aquí. Luego de la nada llegaron unos sujetos y comenzaron a tomar a todos los que se encontraban. Y los que se resistían eran asesinados a golpes enfrente de todos. Según el líder de ellos, era necesario para controlar a los animales. Luego nos encerraron en jaulas para llevarnos a un lugar. Durante el viaje nos golpeaban para su diversión y apenas nos daban comida. Éramos tratados peor que un ganado. Luego nos sacaron para ir a pie para cansarnos y que no pudiéramos huir. Mientras estaban encadenándonos, hubo un momento en que nos quitaron los ojos de encima y yo junto con otros 3 huimos en dirección al bosque. Tratamos de correr lo mejor que pudimos, pero nos alcanzaron. Cuando desperté me encontraba en un agujero donde vi los cuerpos sin vida de mis amigos. El hombre comenzaba a dejar salir lágrimas mientras seguía contando la historia. Traté de salir de ahí con la poca fuerza que me quedaba, pude ver unas casas. Y bueno. Ahora me encuentro aquí. Todos al escuchar esa historia quedan sorprendidos y se apiadaban de él por la suerte que tuvo. Luego el hombre dice entre lágrimas. No sé quiénes son, pero por favor. Si conocen a alguien que pueda salvarlos.
Llámenlo. Por favor. Quien sea. El Saiyajin al saber eso siente que tenía que hacer algo por lo que le pregunta. ¿Sabes en qué dirección está? El hombre feliz de ver que alguien iba a ayudarlo le dice. Solo ve al norte. Pasando el bosque encontrarán una aldea destruida. Si sigues el camino que ellos dejaron podrás encontrarlos. Aldous deteniendo la conversación dice. Espera. Estás pidiendo algo muy peligroso. Incluso para nosotros esa tarea sería imposible de hacer. Luego dirigiéndose a Bellito él dice. Es demasiado peligroso para que vayas solo. Solo harás que te maten. Bellito al escuchar eso le sonríe diciendo. No lo sabré si no lo intento. Aldous preocupado por eso le dice a hombre. Deberías de ir a la guardia y decirles esto. El hombre decaído le responde. No servirá. Tardarán demasiado y cuando lleguen podrían estar muertos todos. Aldous viendo que la situación estaba complicada le pregunta a Bellito. ¿Y qué tan si vas al gremio Y antes de terminar voltea para ver que el Saiyajin ya no estaba? Las mujeres y Aldous se preguntaban dónde había ido. En ese momento el Saiyajin que se había teletransportado fuera de la casa lejos de la aldea Mora estaba volando en dirección donde le había dicho el hombre. Mientras iba volando a su destino logra ver a lo lejos algo de humo que era muy débil pero que se podía distinguir. Cuando llega ve que todo el pueblo estaba destruido. Casas quemadas. Otras destruidas. Unos pocas intactas pero con las ventanas destruidas, las puertas abajo. Luego mirando el suelo se preguntaba dónde habían ido. Viendo desde lo alto un camino muy marcado por pisadas y ruedas las sigue por un rato. Con su velocidad logra llegar a un punto donde solo habían pisadas. Aterrizando para ver más de cerca y encontraba algo dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Preguntándose eso miraba a su alrededor y mirando al cielo dice, a estas alturas no puedo retractarme. Además hacer esto me daría una idea de cómo son las cosas aquí. Luego tomando vuelo sigue el rastro hasta llegar a una fortaleza de madera que estaba cerca de un río. Al acercarse siente una presencia familiar. La misma que sintió varias veces cerca suyo pero había nadie. Pero esta vez la sentía en ese lugar por lo que se acerca desde abajo para ver cómo era el lugar. Al estar viendo más cerca la entrada logra ver a mucha gente siendo llevada al interior. Y luego ve a un par en particular que estaban cubiertos por capuchas hechas de telas gastadas. En un principio pensaba esperar a actuar, pero siente un extraño poder que venía de uno de ellos. En eso uno de los tipos que estaba vigilando se acerca a esos dos y por diversión les molesta. Mientras molestaba a esos dos tirando de sus prendas que les cubrían, uno de los dos se interpone para proteger al otro. Bellito que estaba por intervenir quería ver qué ocurría ya que la presencia que sentía le llamaba la atención. Volviendo con el tipo que estaba molestando es visto por uno de sus compañeros que le dice, ¿qué pasa? ¿Ya te aburriste? El tipo le responde, me molesta mucho que estén con eso puesto. Luego con una idea en la cabeza le dice, oye. Toma a ese tipo y separa lo que ya me está haciendo enojar. Su compañero sonriendo le hace caso y de una patada los separa golpeando al que estaba cubriendo al otro. Con ambos separados uno golpeaba a uno mientras que el otro le arranca la capucha que tenía puesta. Al sacarla ambos quedan sorprendidos de buena manera al ver que una joven muy hermosa estaba escondida entre la multitud. Con unos ojos esmeralda y un cabello blanco como la nieve junto con una piel de casi la misma tonalidad llama la atención de todos los bandidos que estaban cerca. El otro tipo que estaba cubierto trata de alcanzar a la joven pero es sujetado por el mismo bandido que lo había golpeado. La joven estando en el suelo trata de escapar pero es agarrada por el bandido que la había descubierto. El mismo tipo se baja los pantalones y con una cara que mostraba su depravación dice, ahora te voy a mostrar lo bueno de ser una mujer. Mientras el otro bandido estando encima del otro tipo le dice riendo, déjame algo de diversión. En eso alguien de los que estaban siendo llevados a la fortaleza se detiene y trata de hacer algo moviéndose un poco pero el bandido que estaba encima del tipo saca su cuchillo para colocarlo sobre su cabeza y decir, si se acercan lo mato. El individuo que trataba de hacer algo se detiene y simplemente se devuelve por miedo a que alguien muriera. El bandido que estaba con la joven estaba a punto de violarla por simple diversión y en eso el tipo que le acompañaba grita, suéltala desgraciado. El bandido que estaba sobre ella con una sonrisa engreída le dice, como si lo fuera a hacer. Bellito en eso da un suspiro y dice, parece que no ocurrirá nada. Tras eso todos en el lugar comienzan a sentir de golpe una presencia abrumadora y una presión que sentían que los estaba aplastando. Bellito en ese momento viendo cómo se tornaban las cosas decide moverse.